Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos analizando las afirmaciones de Eddie Alegría. Hermanos, bienvenidos al programa. Hay críticas que vale la pena, hermano, vale la pena escuchar, porque nos obligan a examinar nuestras creencias. Pero también hay acusaciones tan serias que no pueden aceptarse simplemente porque alguien las dijo. Hermanos, deben de probarse. Hace unas horas recibí un comentario en mi canal de YouTube, en uno de mis recientes videos, donde analizamos con el hermano chileno, el hermano Emmanuel Carrasco, acerca de equivocaciones del profeta William Branham. Hacemos un análisis con el hermano de ciertas y supuestas equivocaciones del hermano Branham. Allí nos comentó un usuario de YouTube, creo que para muchos es conocido porque él ha estado en el ambiente de este mensaje, él ha estado debatiendo diferentes temas, conocido en Chile porque hace evangelismo en las calles, predica a Jesucristo en las calles y pues recientemente nos comentó que había él abrazado la doctrina de la Trinidad como explicación para la deidad de Dios. Entonces, yo creo que ya todos saben, nos referimos a Eddie Alegría. Correcto. Nos referimos a el hermano Eddie Alegría, muy conocido por muchas personas. Yo en lo personal tengo muy buenas relaciones con él y pues él nos hace un comentario acá en el video que hicimos con el hermano Emmanuel. Nos dice de la siguiente manera, el hermano Eddie Alegría me dice lo siguiente: ahora, hermano Herb, ¿me puede decir cuál es la revelación que William Branham nos dejó y que ordenó y que hace que William Branham sea Elías de Malaquías 4, 5 y 6 y Apocalipsis 17? Le contesta al hermano: Eddie, hermano, gracias por la pregunta. Si leemos cuidadosamente el ministerio del hermano William Branham, él mismo dijo que su comisión no era traer una nueva Biblia ni una nueva doctrina, sino llamar al pueblo de regreso a la palabra de Dios. En cuanto a la revelación que recibió, usted sabe, consistía en restaurar verdades bíblicas que según él habían sido descuidadas, siempre señalando la autoridad final, que era la palabra, la escritura. En cuanto a la orden que dejó, repetidamente exhortó a permanecer con la Biblia y a no a seguir hombres. Incluso dijo: no tomen mi palabra, comparen todo con la escritura. Respecto a si él fue Elías de Malaquías 4, 5 y 6 o el mensajero
de Apocalipsis 17. Esa es precisamente una de las cuestiones que estamos analizando en este canal. Aquí hay videos en este canal que le pueden ayudar. Mire, no basta que yo afirme mi creencia, debe demostrarse bíblicamente. La pregunta correcta no es qué creemos nosotros, sino qué enseña realmente la Escritura y qué dijo el propio William Branham de su ministerio. Mi propósito es proponerle mejor, examinar todas las cosas, retener lo bueno, como dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:21. Dios le bendiga. Luego me comenta el hermano Eddie Alegría. Sí, es por eso. Regresamos a Cristo. Eso es lo que hacen todos los verdaderos siervos de Dios de distintas denominaciones. Todos ellos tienen esa comisión. En cuanto a restaurar, bueno, no restauró que digamos nada doctrinalmente, porque son las mismas doctrinas pasadas ya enseñadas. El hermano Branham fue un siervo de Dios, pero falló en creerse algo más como un Elías o un ángel mensajero o la última edad, cosa que le quedó muy grande. Y Dios lo dejó, su ministerio cesó y Dios lo sacó de la escena, ya no puede sostener. Confío en Dios que salgas de ese movimiento y solo sigas a Cristo. Yo, ya que lo que el hermano Emanuel expresó, yo creo es suficiente para entender que el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras y en cuanto a su comisión, errores doctrinales y lo más penoso, errores en el así dice el Señor. Y le contesto al hermano Eddie Alegría de la siguiente manera. Eddie, coincido plenamente en que debemos seguir a Cristo por encima de todo. Sin embargo, creo que para evaluar el ministerio del profeta William Branham debemos distinguir entre el hombre y la comisión de Dios que le dio a él. Que un siervo pueda cometer errores no invalida automáticamente su ministerio. En eso hemos sido enfáticos y maduros con el hermano Emmanuel Carrasco. Por eso apuntamos a la Biblia, la que nos permite ver que Moisés, David, Elías, Pedro e incluso otros hombres que Dios usó, tuvieron fallas y aún así Él siguió usándolos. ¿Me entiende? Un error no descalifica al profeta William Branham a ningún ministro del Evangelio. En lo que estoy de acuerdo con usted, en lo que no estoy de acuerdo con usted es en la parte donde usted no entiende la restauración. Ahora, algo muy peligroso es decir, afirmando que el mensaje está sustentado en mentiras. Mas si un hombre se atreve y lo dice abiertamente, entonces se compromete y debería tener la entereza de probarlo. Por lo que lo invito al programa Hablemos Claro para que nos demuestre con la Biblia y con lo que dijo el profeta William Branham lo que usted está afirmando, sus críticas. Sí, Eddie, cuando afirme algo, usted está obligado a demostrarlo. Fíjese, comparando cuidadosamente las escrituras y las predicaciones del hermano Branham, porque no es como suelen hacer muchos críticos, investigadores sin profundidad y fundamento, y a veces hasta sin evidencia. Por
por lo fuerte de sus declaraciones. Queda invitado, mi estimado. Hay que demostrar lo que se afirma. Como le repito, mi propósito no es defender un sistema religioso ni ninguna denominación del mensaje. Precisamente estoy llamando a regresar a Cristo, a la Escritura, a examinar todo, también las cintas con honestidad, examinarlo todo. Primera Tesalonicenses 5:21. Creo que ese es el camino más sano, mi hermano, para todos. Dios nos ayude a encontrar el camino y respetar a los siervos de Dios como el hermano Branham. Dios le bendiga. Esta fue la conversación que tuve por medio de comentarios con el hermano Eddie Alegría de Chile. El hermano Eddie pues nos dejó estos comentarios, por lo que hoy vamos a analizar las afirmaciones de Eddie Alegría, un crítico del mensaje de la hora. Hermanos, hay críticas que vale la pena escuchar. Definitivamente, hay cosas que los críticos dicen que vale la pena ponerle oído, porque estas cosas nos obligan a examinar nuestras propias creencias. Pero también hay acusaciones tan serias que no pueden aceptarse simplemente porque alguien las dice. Deben probarse. Como les repito, en las últimas horas tuvimos esta conversación con el hermano Eddie Alegría. Él nos afirma que William Branham no restauró ninguna doctrina, que se creyó más de lo que era, que Dios lo quitó de la escena por haber fallado y que el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras y en falsos, así dice el Señor. Óigame, estas son palabras fuertes de Eddie Alegría, señores. Y cuando se hacen afirmaciones de este calibre, la responsabilidad también es muy grande. Y en Hablemos Claro, no vamos a responder con ataques personales, ni con fanatismo. Vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a abrir la Biblia, a revisar la historia, a escuchar lo que el propio William Branham enseñó. ¿Por qué? Mire, porque estamos hablando de la fe. Y cuando la fe es bíblica, la pueden examinar y no hay ningún temor. Si algo es verdad, resiste cualquier investigación honesta. Y si algo es falso, también debe de salir a la luz. Así que, acompáñenme en este Hablemos Claro. Vamos a respondernos una pregunta fundamental. Y es la siguiente. ¿Está realmente el mensaje de la hora sustentado en mentiras o estamos frente a acusaciones que no resisten el análisis bíblico histórico? Vamos a responder, por lo que vamos a poner atención a lo que Eddie Alegría dice. No vamos a responder con insultos, no vamos a responder con la Biblia, con historia, con las propias palabras del hermano Branham. Eddie Alegría, ya lo conocemos, él afirma que William Branham no restauró nada, dice, que se creyó Elías, que Dios lo quitó porque falló y que el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras. Señores, estas son afirmaciones muy fuertes
Se los digo. Y la pregunta no es quién las dice. La pregunta es, Señor, ¿es de alegría? ¿Puede probar estas cosas por las Escrituras y con los hechos? Porque vamos a analizar punto por punto lo dicho por Eddie Alegría. Al parecer, la posición que Eddie Alegría toma es la de un crítico. Él escribe lo siguiente en el comentario que hace en el video de mi canal. Él dice lo siguiente: sí, es por eso que regresamos a Cristo. Eso lo hacen todos los verdaderos siervos de Dios de distintas denominaciones. Todos ellos tienen la comisión. En cuanto a restaurar, bueno, no restauró que digamos nada doctrinalmente, porque son las mismas doctrinas pasadas ya enseñadas. El hermano Branham fue un siervo de Dios, pero falló en creerse algo más como un Elías, un ángel mensajero a la última edad. Esa cosa le quedó muy grande y Dios lo dejó. Su ministerio cesó, Dios lo sacó de la escena, ya no se puede sostener. Confío en Dios que salgas de ese movimiento y solo sigas a Cristo. Ya lo que el hermano Emmanuel expresó, yo creo que es suficiente para entender que el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras en cuanto a su comisión, errores doctrinales y lo más penoso, errores de así dice el Señor. Estas son las palabras de Eddie Alegría, yo diría el crítico del mensaje. Y como crítico dice en su primer punto, dice Eddie Alegría, comienza diciendo, sí es por eso que regresamos a Cristo. Eso lo hacen los verdaderos siervos de Dios de distintas denominaciones. Todos ellos tienen esa comisión. Acá, a primera vista, la afirmación de Eddie Alegría parece incuestionable. No la puede cuestionar usted. Y en principio, estamos de acuerdo con él. Todo verdadero siervo de Dios debe conducir a las personas a Cristo. Esa ha sido la misión de los profetas, de los apóstoles y de los verdaderos ministros del Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia del cristianismo. Sin embargo, pasa algo por mi mente y es el hecho de pensar, ¿ese es el único propósito de un ministerio enviado por Dios? La Biblia demuestra que no. Moisés llevó al pueblo a creer en Dios, pero además fue levantado para sacar a Israel de Egipto y entregar la ley. Juan el Bautista dirigió a las personas hacia Cristo, pero también cumplió una misión profética específica, preparar el camino para la primera venida del Mesías. Los apóstoles de Jesucristo predicaron a Cristo, pero además establecieron un fundamento doctrinal de la iglesia. Es decir, todos ellos apuntaron a Cristo, pero todos tuvieron la misma comisión. Por eso, la verdadera pregunta que debería de hacerse no es si el hermano Branham predicó a Cristo, sino, ¿acaso le dio Dios una comisión profética específica para este tiempo, además de tener el deber de llamar a las personas a Cristo? Ese es el verdadero tema, yo creo, del debate. Allí está centrado el debate.
¿Por qué? Nosotros, como creyentes del mensaje, sostenemos que sí, que Dios le dio una comisión al profeta. No porque queramos exaltarlo a un lugar que no le corresponde, no porque queramos exaltar a un hombre, sino porque entendemos que Dios en cada etapa de su plan levanta ministerios con propósitos específicos. Como dice Eddie, no responde la cuestión central. Es una verdad general, pero no responde si hubo o no un ministerio de restauración prometido para el tiempo del fin. Y esa es precisamente la cuestión de Hablemos Claro hoy. Vamos a ir respondiendo a lo largo de este programa eso. ¿Levantó Dios un ministerio especial para preparar a la novia antes del regreso de Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en este programa. El segundo punto de Eddie Alegría, en su comentario como crítico, afirma lo siguiente: en cuanto a restaurar, bueno, no restauró que digamos nada doctrinalmente, porque son las mismas doctrinas pasadas ya enseñadas. Estas palabras requieren un análisis cuidadoso. ¿Por qué? Yo le comenté a él, yo lo que no estoy de acuerdo es en que usted no entiende lo que es restauración. Por lo que vamos a analizar esto. ¿Qué significa restauración? Porque la posición de Eddie Alegría parece asumir él que significa para Eddie Alegría la restauración es inventar una doctrina nueva o ser el primero en enseñarla, según entendemos por lo que está diciendo. Óigame, pero esa no es la definición bíblica de restauración. Restaurar significa devolver a algo su condición original. Cuando se restaura una casa antigua, no se construye una casa nueva, sino que se le devuelve a la casa el diseño original. Cuando se restaura una pintura, no se crea otra pintura, se recupera la obra original. Y cuando Dios promete una restauración espiritual, el propósito no es revelar un evangelio diferente, sino llevar nuevamente al pueblo a la fe original. Entonces, esto es, mis hermanos, lo que enseña la Biblia. En el libro de Hechos leemos que Cristo permanecería en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Entonces, la restauración no consiste en crear algo nuevo, sino en recuperar lo que se habla, lo que se había perdido o distorsionado. ¿Entiende? Por eso, si William Branham hubiera empezado a enseñar doctrinas complementarias nuevas, el crítico Eddie Alegría tendría razón para preocuparse. Pero no. El propio hermano William Marion Branham repetía una y otra vez: no estoy trayendo una nueva doctrina. Estoy tratando de regresarlos a la palabra original. ¿Alguien dijo amén? Ese era el énfasis del ministerio. Bien, es cierto, muchas de las doctrinas que predicó el hermano William Branham
ya habían sido definidas por otros creyentes antes de él. Pero es de alegría. Eso no invalida la restauración de ninguna manera. Martín Lutero no fue el primer hombre en hablar de la justificación por la fe, pero Dios usó su ministerio para restaurar esa verdad a la iglesia. Dios usó a John Wesley. Él no fue el primero en hablar de santificación, pero Dios lo usó para enfatizar la enseñanza. Los pentecostales no fueron los primeros en creer en los dones del Espíritu, pero contribuyeron en la restauración en la vida de muchas iglesias. Entonces, ¿qué pasa acá? Hablemoslo claro. El hecho de que una doctrina ya hubiera sido enseñada por alguien anteriormente no significa que Dios no pueda levantar un ministerio para restaurarla con mayor claridad y darle un lugar central dentro del pueblo de Dios. William Branham no fue el primero en enseñar la doctrina fundamental de Cristo. Ahora, ¿fue William Branham usado por Dios para llamar a la iglesia de regreso a las verdades bíblicas que habían sido descuidadas y alteradas? El verdadero significado de restauración, ese es el punto de alegría. Y desde la perspectiva del mensaje, esa fue precisamente la comisión que William Branham afirmó haber recibido. Así que no es como piensa el crítico de alegría, no es inventar una nueva fe, sino llamar a la iglesia de vuelta a la palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando? Antes del ministerio del hermano Branham, habían verdades prácticamente olvidadas en el cristianismo organizado. Por ejemplo, la restauración del nombre del Señor Jesucristo y el bautismo, el regreso de los dones espirituales, la restauración del ministerio quíntuple, la revelación de la simiente de la serpiente, la importancia de volver únicamente a la palabra. Todo eso estaba descuidado. Aunque algunas de esas doctrinas ya habían sido enseñadas parcialmente por otros grupos, el ministerio del hermano William Marion Branham las reunió dentro de lo que él llamó la restauración de Malaquías 4 y Apocalipsis 10. Ahora, es claro que hay que tener definido qué es restauración. En el tercer punto expuesto por el crítico Eddie Alegría, dice Eddie Alegría, William Branham se creyó el Elías. Nótese lo que dice el crítico. El hermano William Branham fue un siervo de Dios, dice, pero falló en creerse algo más como un Elías, un ángel mensajero a la última edad. Yo siempre les pregunto esto a los críticos. ¿Acaso William Branham se atribuyó ese ministerio por iniciativa propia o afirmó haber recibido una comisión de Dios? Porque allí ya hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. No es lo mismo que una persona diga, yo soy Elías el profeta. Yo he decidido ser Elías el profeta.
a que diga él, Dios me llamó para cumplir una comisión. Son dos cosas muy diferentes. Son dos afirmaciones distintas. Esto requiere, para el análisis, la Biblia. En la Biblia revisamos el patrón bíblico. Ningún profeta eligió su propia comisión. Moisés no decidió ser libertador de Israel, sino que Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Jeremías, el profeta, no buscó serlo, no buscó ser profeta. Dios le dijo, antes que nacieras, te conocí y te di por profeta a las naciones. Juan el Bautista tampoco se presentó como un hombre importante. Su ministerio fue entendido a la luz de la profecía de Isaías. Entonces, en todos estos casos, la cuestión no es la opinión del hombre sobre sí mismo, sino si realmente Dios lo había enviado. Una vez que miramos este patrón en las Escrituras, entonces yo creo que debería el crítico revisar el caso del hermano William Marion Branham. ¿Y de qué manera? ¿Qué decía el profeta William Branham? Entonces, una vez que he escuchado al profeta William Branham, él dirá, el profeta William Branham habló en numerosas ocasiones sobre Malaquías 4 y el mensajero de la séptima edad de la iglesia. Él entendía que su ministerio estaba relacionado con esa profecía. Ahora bien, yo creo que más deberíamos concentrarnos en el fundamento bíblico para creer la comisión que Dios le dio al hermano Branham. Ese es el punto. A eso es lo que se debe de examinar. Ahora, hay algo que es un error y que debemos evitar. Es un error frecuente. Algunos presentan el asunto como si William Branham hubiera estado buscando títulos o reconocimientos personales o queriendo ser algo más de lo que era. Sin embargo, al leer los sermones, encontramos repetidas veces expresiones donde el ministro William Branham decía expresiones donde él insistía en que no quería la gloria para sí mismo y que la honra le pertenecía a Jesucristo. Entonces, eso no demuestra automáticamente que su interpretación fuera correcta, pero sí muestra que la discusión debería hacerse sobre la base de las enseñanzas y del fruto del ministerio del hermano Branham. Entonces, no venir simplemente a atribuirle orgullo sin presentar evidencias. Es fácil decir, pero le digo yo, hay de alegría, hay que demostrar. Entonces, ¿qué dice el crítico? Branham se creyó el Elías. Nosotros tenemos que ser juiciosos, examinar a la luz de la palabra de Dios. Si William Branham recibió una comisión, ok. Si recibió una comisión divina, hoy debemos reconocerla porque proviene de Dios. Pero si alguien afirma
que no la recibió, también tiene la responsabilidad de demostrarlo con argumentos bíblicos, históricos, que no es solo su opinión, porque la autoridad no la tiene el hombre, la autoridad la tiene Dios y su palabra. Hay una gran diferencia entre decir, William Branham dijo que Dios lo llamó para cumplir una profecía, y otra cosa es decir, William Branham inventó esa comisión porque era orgulloso. Mire, el propio hermano Branham repetidamente decía lo siguiente él en sus sermones: si Dios no me envió, entonces soy un falso. El hermano Branham nunca pidió a la gente que creyera por simpatía. Siempre llevó a las personas apuntándoles a las escrituras que buscaran la comisión en las escrituras. Siempre llevó a las personas a examinar el fruto de su ministerio. Ahora pasando en el análisis al cuarto punto que vamos a analizar de las palabras de Eddie Alegría. El cuarto punto dice lo siguiente, el crítico: Dios lo quitó porque fracasó. El crítico Eddie Alegría afirma: falló, Dios lo dejó, su ministerio cesó y Dios lo sacó de la escena. Esta afirmación es muy seria. Aquí nos preguntamos nosotros, ¿en qué parte de la Biblia se enseña que cuando un siervo de Dios muere o termina su ministerio, significa que Dios lo rechazó? ¿En dónde se enseña eso en la Biblia? Hay un patrón bíblico, y si abrimos la Biblia, empezamos a examinar escrituras, veremos que muchos de los grandes hombres de Dios terminaron su ministerio con la muerte. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Juan el Bautista fue decapitado en una prisión. Esteban fue apedreado por predicar a Cristo. Santiago murió a espada. El apóstol Pablo terminó su carrera siendo ejecutado. Ahora pregunto yo, ¿significa eso que Dios los abandonó a cada uno de ellos rechazándolos? Por supuesto que no, al contrario, cada uno terminó la obra que Dios le había asignado por hacer. Entonces, la duración de un ministerio nunca ha sido la prueba de la autenticidad. La muerte de un siervo. Nada más que una verdad universal. Todos los hombres son mortales. La muerte no demuestra la aprobación ni la desaprobación divina. Lo que debe examinarse es el mensaje, el fruto, la fidelidad y la comisión que fue recibida. Ahora, ¿cometió William Branham errores? Como creyentes del mensaje debemos ser equilibrados. El hermano Branham afirmó públicamente, lo dijo en sus sermones: yo no soy infalible. En varias ocasiones reconoció que era un hombre sujeto a debilidades y que podía equivocarse en asuntos personales. Una cosa es reconocer la humanidad de un siervo de Dios. Otra muy distinta, afirmar que Dios lo rechazó por completo. Eso requiere pruebas bíblicas y no suposiciones. Es necesaria la prueba. Cuando alguien afirma, como lo hace Eddie Alegría, Dios lo quitó porque fracasó, él debe responder la pregunta siguiente:
¿Dónde está la evidencia bíblica de esa afirmación que usted está haciendo, Eddie Alegría? Porque una cosa es expresar la opinión personal de cada quien y otra cosa muy distinta es demostrarla. La Biblia nunca enseña que podamos interpretar la muerte de un ministro como un juicio de Dios. Si así fuera, tendríamos que concluirlo. Lo mismo con Juan el Bautista, con Esteban, con el apóstol Pablo. Y sabemos que si hacemos eso, estaríamos cometiendo un grave error. Por lo que no debemos construir doctrinas sobre interpretaciones de los acontecimientos. Las doctrinas se construyen sobre la palabra de Dios. Si vamos a evaluar el ministerio del hermano William Marion Branham, hagámoslo con la Biblia, como la Biblia nos enseña, examinando sus enseñanzas. ¿Qué enseñó William Branham? Examinando el fruto de su ministerio, examinando si condujo a personas a la palabra de Dios. Pero no concluyamos que Dios lo rechazó simplemente porque su ministerio llegó a su fin. Porque la muerte de un siervo nunca ha sido la medida de la aprobación o la desaprobación de Dios. La verdadera medida siempre ha sido la fidelidad de la comisión que él recibió. Por lo que la afirmación hecha por Eddie Alegría, esa afirmación que Eddie Alegría ha hecho, no puede demostrarse bíblicamente. Ningún texto dice que la muerte de un profeta significa que Dios lo rechazó. Moisés murió, Juan el Bautista fue decapitado, Esteban apedreado, Pablo murió de mártir. La muerte nunca ha sido la prueba del rechazo de Dios, por lo que dice Eddie Alegría no puede probarse bíblicamente. Pasando al quinto punto, que es referente a las palabras que dijo Eddie Alegría, que son las siguientes. El mensaje está sustentado en mentiras. Aquí, el crítico Eddie Alegría concluye diciendo así, ponga atención, el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras en cuanto a su comisión, errores doctrinales y lo más penoso, en errores de así dice el Señor. ¡Wow! Esta es, sin duda, la afirmación más grave de todo su comentario. No está diciendo simplemente que hay errores y diferencias doctrinales. Él está afirmando que todo el movimiento del mensaje está construido sobre mentiras. Y una acusación de ese tamaño exige pruebas del mismo tamaño. ¿Qué es una mentira? Antes de aceptar una afirmación, debemos definir los términos. Una mentira no es un error de interpretación. Una mentira no es una diferencia doctrinal. Una mentira implica engaño deliberado, es decir, afirmar algo que se sabe que es falso, con la intención de hacer creer a otros que es verdad. Ahora, ¿se da cuenta qué demanda esta afirmación? Evidencia. Y la pregunta es, ¿dónde está la evidencia de que William Branham engañó deliberadamente a la iglesia? Esa es la cuestión. Es responsabilidad del que afirma y acusa el de presentar la evidencia. La Biblia enseña un principio muy claro. Las acusaciones deben probarse. O sea, no basta decir en un comentario
como lo hace Eddie Alegría, todo está sustentado en mentiras. Hay que demostrarlo, hay que presentar hechos, hay que citar correctamente las palabras de William Branham en los sermones, hay que analizar el contexto, hay que comparar las afirmaciones con la escritura, porque repetir acusación parece fácil. Repetir una acusación muchas veces no la convierte en verdad. Hay que ser honestos. La honestidad. Mire, como creyentes de este mensaje, tampoco debemos de pensar que todo lo que han hecho quienes se identifican con el mensaje representa fielmente la enseñanza del profeta William Branham. A lo largo de los años han surgido interpretaciones, exageraciones, prácticas que el mismo hermano William Branham nunca enseñó. Ahora, hay que distinguir lo que realmente dijo el profeta William Branham y lo que los seguidores interpretaron y añadieron después. Como dijo el hermano Emanuel Carrasco, hay unos seguidores que ni le creen al profeta. No podemos atribuirle a William Branham, al mensajero, todo lo que han hecho sus seguidores en su nombre. No, 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 no. La actitud correcta debe de ser, si alguien presenta una evidencia seria, debemos examinarla. Por tanto, también debemos rechazar las acusaciones generales que no vienen acompañadas de pruebas, como las que presenta Eddie Alegría. La fe no puede descansar ni en elogios sin fundamentos, ni en críticas sin evidencia. Debe descansar solo en la palabra de Dios. En cuanto a este punto, donde Eddie Alegría dice, todo está sustentado en mentiras. Déjeme decirle algo, Eddie. Eso es difícil demostrarlo. Y como cristianos, no estamos llamados a creer en acusaciones por el tono con que se dicen, sino por la evidencia que respaldan esas palabras. Y honestamente, usted no tiene ningún trabajo de investigación serio publicado donde podamos nosotros ir a verificar sus investigaciones. Ni siquiera videos donde usted nos esté demostrando estas declaraciones. Por lo que, como cristianos, bien digo yo, no estamos llamados a creer acusaciones, sino por la evidencia que les respalda. Por eso, quiero hacer una invitación pública a el hermano Eddie Alegría. Debido al tono y fuerza de estas declaraciones hechas, queremos examinar estas cosas. Debemos probar los espíritus, escudriñar la palabra, retener lo que realmente sea conforme a la verdad de Dios. Lo invitamos, Eddie Alegría, al programa Hablemos Claro. Mire, ese debe ser el espíritu de un creyente maduro.
Aquí no estamos con fanatismo, pero tampoco el prejuicio, sino el compromiso sincero con la verdad. Cuando alguien hace una acusación tan seria, debe presentar las pruebas concretas. No basta y alegría decir, está sustentado en mentiras. Hay que demostrar cuáles mentiras, revisar documentos, revisar sermones y revisar contexto histórico. Así que dejamos la invitación abierta para que Eddie Alegría pueda visitarnos y pueda demostrar estas cosas que afirma en un programa exclusivo para él, para que él pueda expresarse, para que él pueda hablar, para que él pueda enseñarnos las evidencias necesarias a estas declaraciones. Porque aquí hablamos claro. El sexto punto que vamos a analizar, ya casi cerrando con el comentario de Eddie Alegría, es sobre el así dice el Señor. Ahora, este sexto punto está citando la expresión así dice el Señor. El crítico Eddie Alegría nos dice lo más penoso son errores de así dice el Señor. ¡Wow! Probablemente esta acusación de todas es la más delicada de todo el comentario hecho por Eddie Alegría. ¿Por qué? Porque un así dice el Señor no es una opinión personal, es una declaración que Dios ha hablado. Ahora, si un hombre afirma hablar en el nombre del Señor cuando Dios no habló, estamos ante un asunto muy serio. Hermanos, este asunto es serio. También es muy serio venir a acusar. Es serio acusar a alguien de haber pronunciado falsamente un así dice el Señor. Debemos de saber, puede demostrarse con evidencia completa en su contexto que William Marion Branham, el profeta de Dios, pronunció un verdadero así dice el Señor que no se cumplió. Bueno, esa es la prueba que necesitamos. Necesitamos descargar esa prueba que al parecer está en manos de Eddie Alegría. Necesitamos ser responsables también en el análisis que estamos haciendo hoy. Lamentablemente, muchas veces se presentan listas de supuestos errores sin hacer la distinción ni la clasificación o categoría de cada una de estas cosas. Por eso estamos con el hermano Emanuel llevando un programa de categorías para distinguir las diferentes cosas. Una cosa es una opinión personal del profeta William Marion Branham, una interpretación que él hizo de un acontecimiento, a hablar de un auténtico así dice el Señor. Ahora, no todo lo que decía en los sermones era presentado como una revelación directa de Dios. Sabemos distinguir entre el hombre y la comisión. Por eso, antes de estar concluyendo que hubo falso, así dice el Señor, es necesariamente de identificar exactamente qué dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo y bajo
¿qué autoridad lo presentó? Entonces, ¿qué es lo importante en estos casos? Conocer el contexto. No podemos tomar una frase aislada y construir una acusación. Debemos revisar el sermón completo, el contexto histórico, el desarrollo de los acontecimientos. Mire, es que realmente la verdad nunca teme al contexto. Hay una invitación a examinar. Ahora, si alguien viene acá y nos sostiene que hubo un así, dice el Señor falso, bueno, presente las evidencias completas. Demandamos, señor Eddie Alegría, la evidencia completa, por favor. Ahora, y si aquellos que creemos este mensaje encontramos una evidencia que merece ser estudiada, tampoco debemos de tener miedo de examinarla. Nuestra confianza no debe estar en repetir argumentos, sino en buscar la verdad con honestidad, por lo que se hace necesaria esta reunión en Hablemos Claro con el ministro Eddie Alegría. Ahora, mis estimados hermanos y hermanas que siempre están en Hablemos Claro, que estamos conectados, que estamos en la misma sintonía. No estamos llamados ni a ser fanáticos ni a rechazar automáticamente. Estamos llamados a hacer lo que hicieron los bereanos, escudriñar cada afirmación a la luz de la palabra de Dios. Si un así dice el Señor proviene verdaderamente de Dios, va a pasar la prueba, va a resistir el examen. Y si una acusación contra ese así dice el Señor es verdadera, también debe de poder demostrarse con evidencia, contexto y fidelidad de hechos. Porque cuando hablamos de decir así dice el Señor, estamos tratando con uno de los asuntos más solemnes de toda la Escritura. Y por eso exige el máximo respeto, la máxima seriedad, el máximo rigor al analizarlo. Como creyentes de este mensaje no debemos tener miedo. Dije yo, a esto hay que examinarlo. Si Eddie Alegría trae la ciencia, dice el Señor, y nos muestra que no se cumplió, bueno, merece ser estudiado lo que él presente, ¿me entiende? Porque, bueno, si nos presenta una lista de afirmaciones, eso solo nos presenta una lista de afirmaciones, eso no constituye una demostración. Debemos revisar contexto, fechas, traducciones, testigos y las propias palabras del profeta William Branham. Estamos viviendo un tiempo en el que abundan tanto los defensores incondicionales como los críticos implacables. Unos creen todo sin examinar nada, otros rechazan todo sin investigar nada. Pero ninguno de esos extremos representa el espíritu de las Escrituras. El hermano Emanuel hablaba de madurez. El creyente maduro no teme las preguntas, porque sabe que la verdad de Dios no necesita ser protegida por la investigación honesta. Al mismo tiempo, tampoco acepta acusaciones graves sin evidencia suficiente. Porque Dios es un Dios de verdad y de justicia. Cuando escuchamos la expresión, así dice el Señor, debemos hacerlo con reverencia.
Si realmente Dios habló, estamos obligados a escuchar. Pero si alguien afirma que ese así dice el Señor fue falso, también tiene la responsabilidad moral, bíblica, de demostrarlo con fidelidad a los hechos y al contexto. Nuestro compromiso no debe ser defender a un hombre a cualquier precio, ni atacar a un hombre por prejuicio. El compromiso debe ser Jesucristo, quien dijo, tu palabra es verdad. Por eso, la invitación no es que construyas fe sobre rumores, fragmentos de sermones o videos de internet. Constrúyela sobre una investigación seria, una lectura completa de las Escrituras, de la Biblia, y un corazón dispuesto a seguir en la verdad, aunque la verdad nos desafíe, porque seremos juzgados no por haber ganado una discusión, sino por haber amado la verdad y haber caminado con ella. Que Dios conceda humildad en cada uno de nosotros para reconocer la verdad cuando lo encontremos, la sabiduría para discernir lo verdadero de lo falso y el valor para permanecer fieles únicamente a la palabra. Por lo que mi invitación no es sigan a William Branham por tradición, tampoco les digo abandonen porque alguien hizo un video o escribió un comentario. No, la invitación siempre es vuelvan a la palabra original, vuelvan a la Biblia, examinen con las Escrituras, examinen con los hechos, examinen también lo que realmente enseñó el profeta William Branham, no únicamente lo que dicen sus críticos o lo que algunos de sus seguidores dicen. Hemos llegado al final del programa de hoy, de Hablemos Claro. Hoy no hemos pretendido cerrar un debate, lo que hemos querido es abrir las Escrituras, razonar, recordar que la verdad no le teme al examen. Si algo hemos aprendido en este programa es que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No basta con decir que un ministerio está sustentado en mentiras, o que un profeta fracasó, o que hubo falsos, así dice el Señor. Cada una de esas afirmaciones debe de ser demostrada con la Biblia, contexto histórico y evidencia verificable. Como creyentes no estamos llamados a seguir ciegamente a los hombres, pero tampoco estamos llamados a condenarlos sin juicio justo. Nuestro deber es hacer lo que hicieron los bereanos, escudriñar cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Mi oración es que cada uno de nosotros ame la verdad más que cualquier tradición, más que nuestra preferencia, más que nuestro deseo de tener la razón. Porque cuando amamos la verdad, siempre terminaremos más cerca de Jesucristo. Mucho respeto al señor Eddie Alegría, de quien hemos analizado sus palabras en este video y las hemos revisado. Y decirle, señor Eddie Alegría, usted ha realizado afirmaciones muy serias, ha dicho que el movimiento del mensaje está sustentado en mentiras, que William Branham falló en su comisión, que hubo errores en el así dice el Señor. Por el respeto que merece la verdad y por el respeto a quienes nos escuchan, quiero hacerle la invitación pública y cordial. Lo invito a participar del programa de Hablemos Claro, donde podamos analizar estas afirmaciones hechas de manera abierta, respetuosa y ordenada. Mi propuesta no es un debate para ver quién gana o quién sabe más.
Mi propuesta es un diálogo donde la máxima autoridad sea la palabra de Dios y donde cada afirmación pueda presentarse en su contexto con sus fuentes y evidencias. Si sus afirmaciones, de alegría, son correctas, tendrán la oportunidad de ser demostradas públicamente. Y si alguna de mis conclusiones necesita ser corregida, también estaré dispuesto a escuchar sus argumentos. Creo que esa es la actitud que debe distinguir a quienes decimos amar la verdad y no el temor al diálogo, sino a la disposición de examinarlo todo con honestidad. La invitación queda hecha con respeto y con un espíritu cristiano. Que el Señor Jesucristo nos conceda de esta manera un corazón humilde para recibir la verdad, venga de donde venga, siempre que esté fundada siempre en la palabra de Dios, la Biblia. Mis amigos, ha sido el programa Hablemos Claro. Deseo que Jesucristo sea el deseo del corazón de cada uno de nosotros y que pues podamos estar en una próxima de Hablemos Claro. Dios les bendiga.